Hablar del conflicto armado requiere remontarse en la historia muchos años. Esta es una nación, un país que ha vivido en conflicto hace más de 100 años quizá. Recrudeciéndose ese conflicto pues, después del año 48, que da el nacimiento a las guerrillas liberales y a los grupos de autodefensa conservadores de la época, y tiene después, entonces tiene varios estadios históricos, y el más reciente pues el recrudecimiento de la violencia paramilitar en los años 90 y 2000, que concluye aparentemente con un proceso de desmovilización. Sin embargo, continúan existiendo bandas emergentes que son producto de esas grupos paramilitares, y por el otro lado pues también la violencia histórica de la guerrilla. ¿Por qué nace la unidad de restitución de tierras o la política de restitución de tierras? La Corte Constitucional hace un pronunciamiento hacia el año del 2005, 2006 tal vez, y diversos instrumentos internacionales también, instrumentos jurídicos internacionales, empiezan a instar al Estado Nacional, al Gobierno Nacional, a desarrollar una política de restitución de tierras y de atención a la población víctima, concretándose entonces en el año 2011 la política de restitución de tierras y ley de víctimas, con medidas de reparación, restablecimiento de derechos para la población que había sido víctima. Los términos de la ley, que son los que tú muy bien señalas, el abandono y el despojo, en ambos casos hay un desplazamiento de la población asentada en su tierra por fenómenos de violencia y fenómenos de conflicto. El abandono, la persona, por razón de la violencia y del conflicto, tiene que dejar de explotar o de vivir en su tierra, y en el despojo hay situaciones de orden también, incluso jurídico, ¿sí?, ligadas al conflicto. Les pongo un ejemplo: hay muchos negocios jurídicos que aparentemente son legales, pero que obedecieron a fuerza, a coacción para la celebración de los mismos. Entonces tenemos compraventas forzadas, por ejemplo, que aunque aparentemente es legal y aparentemente hay un negocio jurídico, pues hubo fuerza, hubo violencia. Es decir, si no vendían su tierra, exacto, les daban un término de tiempo para vender su tierra, o pues los mataban, o amenazaban a su familia, o en fin. Eso es histórico, esto es casi que con el nacimiento de este país. Eso no es de hace 2 años, ni 10 años, ni 20 años. Pero bueno, si me preguntas, esta ley tiene una vigencia y cubre los que sean a partir de enero del 91 hasta el 2021. Sí, es tiene decir, un término. los despojos de antes del 91 no son víctimas del conflicto, sí, pero no entran en esta ley. No los cubre la ley. ¿Para ellos existe algún amparo aparte? Hay medidas de atención a la población víctima, pero no son las de la unidad. Los hechos ocurridos en un término de vigencia entre el año 1991 hasta el 2021, tiene que ser víctima del conflicto armado. No se le exige la prueba, la carga de la prueba no la tiene la persona, sino la unidad realiza la investigación y determina si es víctima o no. Tiene que tener una relación jurídica con un predio del cual fue despojado o el cual abandonó. Esa relación jurídica es de ocupación, cuando es un bien baldío de la nación, con vocación de adjudicabilidad, poseedor
predios privados o propietaria. Esas son básicamente los requisitos que determina la ley. Y como les contaba, este es un proceso mixto, es un proceso que tiene una etapa administrativa y una etapa judicial. En la etapa administrativa, entonces, la unidad adelanta toda una serie de investigaciones y de pesquisas para determinar si la persona puede ser incluida en el registro de tierras despojadas o abandonadas. Una vez esa persona es incluida en el registro, entonces se cumple con un requisito de procedibilidad que impone la ley para acudir a la etapa judicial. Y finalmente es un juez de la República, no la unidad de restitución, sino un juez de la República quien determina si la persona tiene derecho a la restitución de tierras. La unidad de restitución agota esa etapa administrativa con un acto administrativo, como les cuento, que es la inclusión en el registro o no, y si la víctima decide que la unidad de restitución sea su representante ante el juez, la unidad está en la obligación legal de hacerlo. Pero puede darse el caso que la víctima decida que un abogado particular sea su apoderado ante el juez. Bueno, la unidad cuenta con un fondo para, por ejemplo, compensar a las víctimas cuando no puede haber restitución material de un predio. Son varias en todo el país. Por ejemplo, el Urabá antioqueño, por ejemplo, zonas de Bolívar, zonas de Magdalena, zonas incluso del Chocó, Cundinamarca, el Valle del Cauca. En la mayor parte del país se están adelantando estos procesos. Quizá no todo el departamento, por ejemplo. Entonces les digo, el Valle del Cauca no es todo el departamento, sino algunas zonas del departamento, o así el Chocó, o así Antioquia, Cundinamarca, en fin. Cuando se microfocaliza un área, entonces empiezan los procesos de restitución en esa zona. Lo anterior no significa que hayan zonas del país en las que no se adelante restitución o que no se vaya a adelantar, sino que se va a hacer de manera gradual y progresiva, en la medida que las condiciones de seguridad y las condiciones así lo permitan. La unidad de restitución es un trabajo muy juicioso para decidir incluir a esa persona en el registro. La mayoría de casos que se incluyen en el registro tienen sentencia favorable para restitución. Lo que se quiso con este procedimiento es blindarlo de tal forma que sean dos autoridades del Estado las que intervengan en el mismo. Sin embargo, el porcentaje de inclusiones y con fallos favorables es bastante alto. Precisamente lo que les comentaba en una respuesta anterior, que este ejercicio sea mancomunado con otras entidades, por ejemplo con el Ministerio de Defensa. Cuando el Ministerio de Defensa nos da su concepto favorable para poder ingresar al territorio, es porque la unidad sabe que va a poder hacer la restitución material en ese territorio. Por eso la gradualidad y la progresividad en esta política. Cuando hay condiciones para la restitución, entonces hagamos la restitución. Esa fue la idea para que esto fuera de manera gradual y progresiva. La política de restitución, el objetivo son las víctimas del conflicto armado, independientemente del actor armado que haya generado la victimización. Si ustedes recuperan tierras, todas las tierras que recuperan, ¿es porque tienen un dueño que está reclamando o hay tierras que no tienen propietario? En este punto te hago una distinción. La unidad de restitución lo que hace es la restitución de tierras a víctimas del conflicto que han sido despojadas o que han abandonado su predio forzosamente. Hay otro proceso que es la recuperación de tierras. Por ejemplo, la recuperación de tierras baldías de la nación es un proceso distinto. Este proceso de restitución de tierras del que les estoy hablando es para propietarios, poseedores, ocupantes de bienes baldíos con vocación de adjudicabilidad que en razón del conflicto fueron despojados o tuvieron que abandonar forzadamente su predio. El otro proceso es un proceso de recuperación de bienes baldíos de la nación que no adelanta la unidad de restitución de tierras. Van más de 80.000 hectáreas. Hace poco
80.000 hectáreas recuperadas. Hace poco salió una sentencia de territorios colectivos, un territorio colectivo de una comunidad afro en el Chocó, que fue recuperada que fue restituida a la población. Tiene procedimientos distintos, los dos también los maneja la unidad de restitución. Sí tienen algunas diferencias en cuanto al procedimiento, pero el fin es el mismo. Hay que diferenciar entonces. La Constitución Nacional protege la propiedad colectiva de las comunidades étnicas, entiéndase las comunidades afro, las comunidades indígenas y las comunidades rom, gitanas. Hay un procedimiento entonces especial para la restitución de comunidades indígenas y comunidades étnicas, que también se adelanta ante la unidad de restitución y también resuelve el juez de la República. Simplemente se acerca a la unidad, quien sea un solicitante se puede acercar a las sedes de la unidad de restitución en el país, en las oficinas territoriales, y expone su caso. Ahí es atendido tanto desde el punto de vista jurídico, pero también tiene atención social y también atención psicosocial. Y escuchan su caso y la unidad está obligada y está en el deber de asumir el caso. Sí, la unidad de restitución ha hecho esfuerzos importantes en medio del conflicto. Como te cuento, estas políticas a nivel mundial generalmente se han desarrollado en escenarios de paz, y en un escenario complicado como el nuestro, pues el gobierno nacional decidió apostarle a la restitución de tierras, reconoció la existencia del conflicto armado, reconoció la existencia de esas víctimas y decidió entonces emprender esta política que tiene dificultades, que tiene enemigos muy fuertes y muy poderosos, pero que se está haciendo de una manera seria y transparente y responsable. Era mi opinión personal y debe aumentar entonces el ritmo, y seguramente si hay condiciones de seguridad más favorables en el país, pues va a ser mucho más fácil adelantar esta política. Sí, claro, han estado expertos internacionales. Hace poco habían unos expertos internacionales evaluando la política de restitución y hay avances muy importantes. Obviamente hay cuestiones que mejorarán, que irán mejorando, pero es una muestra para que el país la muestre internacionalmente.